Muy buenos días, Dios te bendiga. Esta es tu sección entre té y palabra y damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de ponernos y compartir la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 24. Quiero leer contigo algunos versículos antes de que comiences tu día. Y quiero comenzar esta lectura con esta pregunta. ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Leamos la palabra en Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trajeron especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Volvió a casa regocijado, maravillado de lo que había sucedido. Cristo hizo una promesa. Escúchame bien, amigo y hermana que me está dando la bendición de compartir este momento con nosotros. Jesucristo hizo una promesa, y aún reciente, como en este momento, a los 12, a aquellas mujeres que estuvieron con Jesucristo. Les había hablado en Galilea acerca de estos acontecimientos. Una y otra vez Jesucristo les habló y les mencionó lo que había de acontecer. El ángel se lo dijo: acuérdense de lo que él les había hablado aún cuando estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado, que resucite al tercer día. Era la promesa de Jesucristo hacia ellos. Y unos días luego, un tiempo después, luego que se estuviera cumpliendo este acontecimiento, ya ellos habían olvidado esas palabras. Lo que quiero traerte en esta mañana es que han pasado más de 2024 años. Han pasado muchos años de que Él hizo una promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y quizás muchos de nosotros nos encontremos en la misma condición, que no podemos creer que el Señor ha resucitado. No podemos recordar aquellas palabras que Él dijo que Él volvería otra vez. No podemos olvidar. No podemos olvidar estas promesas, y quizás estamos en esa postura, buscando entre los muertos al que vive, buscando entre cosas terrenales al que está sentado a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor, buscando dentro de una cueva vacía cosas que no podremos obtener, buscando en las cosas de este mundo al Dios que está sentado a la diestra con todo poder y autoridad.
No sé dónde has puesto tu mirada, no sé dónde has puesto tu atención, no sé en qué estás atendiendo, poniendo tu tiempo y dedicando tu vida. Aleluya, pero si estás enfocado en las cosas que perecen, si estás enfocado en la tumba vacía, déjame decirte que Cristo ha resucitado. Te lo quiero recordar una vez más. Cristo ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Mira cómo lo dice el ángel. Lo hace en una forma de pregunta y yo te lo repito en esta hora. El Señor nos lo repite de una manera contundente en Entre Té y Palabra en esta mañana. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Quizás te han enseñado a buscar una solución. Quizás te han enseñado a adorar cosas que no tienen vida. Quizás has puesto tu atención en las cosas de este mundo. Pero déjame decirte que hay una esperanza. Quizás piensas que la muerte te ha vencido. Quizás piensas que esa enfermedad te va a destruir. Quizás piensas que ya no hay solución para tu problema. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado, el hecho de que Cristo ya no esté en esa tumba, aleluya, como diferentes religiones de hoy día, que sus ídolos, que sus dioses, que sus líderes principales los puedes encontrar en esas tumbas, puedes encontrar quizás restos de su ADN, de sus huesos en esos lugares, porque nunca pudieron resucitar ni vencer la muerte. Ellos nunca pudieron levantarse de entre los muertos, pero el Cristo que te estoy predicando tiene poder y autoridad para salir de esa tumba. Nos los demostró, nos los prometió y lo cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. Y no quiere que tú pongas tu mirada en esa situación que tú estás pasando, porque no es tu final. Aleluya, no es tu final la muerte, sino que después de la muerte hay una esperanza de vida. Después de la muerte hay una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, pero ¿dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué dejas que las cosas de este mundo entretengan tu atención, entretengan tu mirada? ¿Por qué permites que el mundo te robe tu tiempo, te robe tu adoración, te robe tu alabanza? ¿Por qué permites que las cosas que perecen destruyan tu familia? ¿Por qué permites que las cosas que están muertas tomen control de tu vida? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué le rindes adoración a ese ídolo, a esa imagen que tienes en tu cuello? ¿Por qué rindes adoración a esa figura de madera, de yeso, de cartón? ¿Por qué rindes tu adoración a esas cosas que perecen? ¿Por qué rindes adoración a cosas que no tienen vida? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Nos dice el Señor en esta mañana. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo resucitó. Déjame decirte que Cristo está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad. Y esa bendición te da libertad a ti en esta hora de que si tú crees en el Hijo de Dios, también serás resucitado. Si tú crees en el Hijo de Dios, también recibirás la bendición de ser sellado con el poder del Espíritu Santo, y esa garantía te da vida eterna. Eres más que vencedor. La muerte no será impedimento. La muerte no te podrá detener, porque tú también resucitarás en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás tienes miedo a morir. Quizás tienes miedo por alguna enfermedad. Quizás tienes miedo aún por una prueba, por una situación difícil, por un momento de escasez, por un momento de enfermedad. Quizás tienes miedo por algo terrenal. Pero déjame decirte que el Dios que tú le sirves en esta hora, déjame recordarte que el Cristo de la gloria tiene poder para enfrentarte, para ayudarte a enfrentar cada situación. Él tiene el poder para vencer la muerte. Él venció la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en esos lugares vacíos, tenebrosos? ¿Por qué buscas en esa tumba fría? ¿Por qué prefieres quedarte en ese estado de conformismo? ¿Por qué prefieres mantenerte detrás de esa piedra?
Cuando Cristo ya te dio libertad, cuando Cristo ya te hizo libre, cuando Cristo ya venció la muerte, cuando Cristo ya te dio la libertad genuina, cuando Cristo ya te hizo libre de tus pecados. ¿Por qué volver al yugo de esclavitud? ¿Por qué volver a amarrarte a las cosas de este mundo? ¿Por qué volver a adorar esas imágenes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Cristo que te estamos predicando está vivo, tiene poder y autoridad, ¿por qué sigues buscando entre los muertos al que vive? No tienes que leerte las cartas, no tienes que leerte la mano, no tienes que hacerte ese ritual, no tienes que derramar sangre de animales, no tienes que dedicar tu vida, no tienes que dejar que te hagan ese hechizo, no tienes que dejar que te echen esas plantas por encima, ese líquido, esa sangre de animales, no tienes que ir donde ese brujo, no tienes que permitir esas cosas, porque el Cristo que te estoy predicando no está sujeto a esas cosas. Te estoy hablando de un Dios sumamente maravilloso, un Dios de poder y de gloria que tiene todo poder. Se le fue entregado poder, potestad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres cual nosotros podamos recibir salvación. Te estoy hablando del Cristo de la gloria, el que venció la misma muerte. Te está diciendo, ¿por qué pones tu atención en esas cosas que te están manteniendo metido dentro de la tumba? Cuando ya yo resucité de entre los muertos, cuando ya yo removí esa tumba, cuando mis ángeles están dispuestos a tu favor, aleluya, cuando mi presencia, mi palabra está disponible para ti, para que seas más que vencedora en Cristo Jesús, para que venzas tus temores, para que venzas tu dolor, para que venzas tus tribulaciones, para que venzas en medio de la prueba, para que tengas autoridad como Cristo la tuvo. Cuando le tomas la mano a Cristo y dices, yo te seguiré, creo en ti, Jesucristo. Dice su palabra que aquel que creyera en el Hijo de Dios será salvo. Que aquel que pone su confianza en Cristo recibe vida eterna. Es sellado con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía, te fortalece, te dirige, te encamina, te da entendimiento, te da sabiduría e inteligencia. El poder de Dios te guiará. ¿Dónde está tu mirada? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Alabado sea el nombre del Señor. No es Yemayá, no son las 7 potencias, no es la herradura de caballo, no es la pata de gallina, no es la pata de conejo, aleluya, no es el Ouija, no son las rituales que te han enseñado quizás en el pasado, no es la monotonía, quizás dentro de la misma iglesia, no son los sacrificios, aleluya, no son quizás las plegarias, no son quizás aquellas cosas que te han dicho que debes hacer para recibir libertad. Lo que necesitas es creer en el Hijo de Dios, aleluya, aleluya. Lo que necesitas es creer en un Cristo vivo y resucitado. Necesitas creer en el Hijo de Dios, su nombre es Jesucristo. Deja de buscar en los muertos, deja de buscar en las cosas que perecen, deja de buscar en las cosas que huelen mal, que están deterioradas, aleluya. Todas las cosas de este mundo están destruidas, no tienen futuro, pero aquel que pone su confianza en Cristo, aquel que pone su mirada en el Hijo de Dios, tiene vida y vida eterna. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Vuelvo y te pregunto, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Su nombre es Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante en el Señor.